Buenas tardes, mi nombre es Carolina Ardila, soy antropóloga de la Universidad Nacional y doctora en antropología de la Universidad de los Andes y hoy vengo a contarles un poquito una parte de la historia de un río muy importante en el país, pero del que realmente se habla muy poco, que es el río Meta. Esta charla pues viene de mi investigación de tesis doctoral que hice sobre el proyecto de navegabilidad del río Meta y hoy pues les voy a contar entonces, como les decía, una pequeña historia, una pequeña parte de la historia del río para conocer un poco cuál ha sido su significado a nivel país. Como todos los ríos y en especial como los grandes ríos de los diferentes lugares del mundo, el Meta tiene muchos significados, ha sido valorado de diferentes formas por las diferentes poblaciones que viven en él. Ha sido un río que es fuente de agua, de alimento, de albergue, son lugares sagrados, rutas de colonización, rutas de transporte. Y el río tiene un significado muy central, muy importante para las poblaciones del Meta y pues de la cuenca de la Orinoquía, porque finalmente el Meta es un eje muy importante, porque el Meta está ubicado en un lugar muy importante. Ahorita vamos a ver un poquito más. Como les decía, pues bueno, esta es una foto de Orocue, por ejemplo, en el Caño de San Miguel, eh, donde uno podía ver, quedándose un rato ahí, cómo las personas organizaban su vida en torno al río, si el río está alto, si el río está bajo, ir por comida, ir por la familia, y esto armaba pues una dinámica bien interesante, donde la cotidianidad del río se vive de una manera muy bonita, muy tranquilo. El río Meta es un río bastante tranquilo y algo que anotan incluso varios cronistas es un río que no suena, lo cual es bastante particular en un río tan grande, ¿no? Que no escuche uno como el agua correr. Pero como es un río tan plano, pues finalmente el agua va como muy tranquila. Aquí vemos un mapa para mirar ya una perspectiva más general de dónde está ubicado el río Meta. Y vemos aquí lo que me interesa mostrarles es que el Meta, con respecto a la cordillera de los Andes, es el río más importante de la Orinoquia, porque todos sus afluentes, todos los ríos que alimentan el Meta, vienen de los Andes. Y de alguna manera, como muchos de estos ríos eran navegables también, era es una forma de acercarse a los Andes y a nuestra capital administrativa, que es Bogotá. Entonces el río Meta pues ha sido un río muy importante, principalmente por su ubicación, por su conexión con el Orinoco y desembocadura posteriormente en el Atlántico, que desde la colonia fue pensado como una ruta alterna a Cartagena para poder comercializar y transportar gente y productos. Yo voy a hacer lo que les voy a presentar es una mirada más desde esta escala más general sobre algo muy llamativo en los ríos del Meta, y es que, como dice Hipólito Pérez, los ríos en el Meta parecen ser caminos que andan. Algo que llamó mucho la atención de cronistas, de viajeros, de científicos como Humboldt, de Codazzi, de presidentes como Pumarejo, era la capacidad navegable de la mayoría de los ríos de la Orinoquia que desembocan en el Meta y pues llegaban al Atlántico, y de esta manera la forma más fácil de movilizarse en esta región pues básicamente era por río. Esto ha hecho también que pensar y concebir al río Meta como un eje para la movilidad de la región, y dada su cercanía a los Andes, pues una posibilidad de comunicarse con Bogotá y de conectar a Bogotá con el Atlántico. Entonces, estos caminos que andan finalmente se han convertido en una serie de proyectos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, una serie de proyectos que se llamaron proyectos de integración de la región.
Aquí tenemos una perspectiva del río Meta con los diferentes puertos que hay a lo largo del río que existen actualmente, donde pues se puede llegar, la forma más fácil de llegar actualmente pues es por río, llegar a Puerto Carreño, por ejemplo, en avión es bastante costoso y la carretera pues en tiempo de lluvias es impasable. Y en tiempo de verano toma casi 3 días poder llegar desde Puerto Gaitán, que está aquí, hasta Puerto Carreño. Entonces, esta capacidad navegable del río Meta, eh, que pues bueno, el río ha sido navegado pues durante mucho tiempo, pero al hablar de esta capacidad navegable, los que han pensado el río lo hablan es en esta navegación a gran escala, navegación comercial, fue siempre muy atractiva para poder ingresar y pues exportar productos con Europa, con Estados Unidos, eh, en los dos sentidos. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy son de una serie de proyectos de integración que pensaban al río Meta como un eje de conexión de Bogotá con el resto del mundo a través de navegar el río. Pero ¿por qué hablamos de proyectos de integración? Pues básicamente porque desde la época colonial, la Orinoquia o los Llanos Orientales, nombre que le pusieron los jesuitas a esta región, eh, fue concebida y fue construida como un espacio de frontera, un espacio alejado de la civilización, un espacio al margen, un espacio desierto, incluso que hablaba, los jesuitas mencionaban que los llanos eran lugares desiertos para hacer una doble alusión a desiertos de humanidad, porque los habitantes que existían allí eran salvajes, pero también desiertos de cultivos. Entonces, como era una naturaleza salvaje que existía allí. Entonces, como es una frontera, como queda un espacio por fuera casi, se habla entonces del río como un mecanismo para integrar esta región al resto del país y poder integrar al país con el resto del mundo. Esta es una frase eh, de una antropóloga que yo admiro mucho, y en su libro Friction ella escribe eh, esta frase de, y la frontera llegó a Kalimantán, que es el sitio donde ella está estudiando, y dice, no siempre había estado ahí. Esa frase me gustó mucho y es una forma de entender lo que pasa un poco con los llanos, y es que la frontera llegó a los llanos en el siglo XVI y XVII y no siempre había estado ahí. ¿Por qué no siempre había estado ahí? Porque antes de que llegaran los españoles o los europeos a América, en realidad los llanos era una zona que estaba muy bien conectada por medio de los ríos, con los Andes, con el Amazonas, con el Atlántico, e incluso Langebeck y Tovar mencionan que hay conexiones con la región pacífica del país. Entonces esta era una zona de un comercio muy activo donde se intercambiaban diferentes productos, animales, vegetales y demás, pero cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los europeos, los Andes se convierten en una barrera geográfica que no permite una fácil comunicación. Claro, los europeos ya llegan en caballos y pues esta montaña, subir o bajar esta montaña que queda aquí detrás de Bogotá para llegar a los llanos, se vuelve pues un camino súper tedioso y súper difícil, lo que hace que los llanos empiecen a quedar como un espacio fronterizo. Igualmente, igualmente la idea de frontera pues ha sido como el tema central de los estudios históricos sobre la región y de los estudios antropológicos también, donde se habla de este lugar como una frontera en varios sentidos. Jane Rausch habla de la frontera permanente como un lugar de encuentro donde están los europeos y están los indígenas y finalmente se mestizan.
Está también entendida en los llanos como una frontera que divide la civilización de lo salvaje. Augusto López nos habla de una frontera en movimiento, que habla de unas disputas permanentes por el territorio. En los discursos del siglo XIX, desde la política central, se define a la Orinoquia como una región de frontera agrícola. Y finalmente, pues en lo que, a partir de lo que a mí me interesó estudiar del río Meta, yo la entiendo más bien como una frontera de recursos. Con frontera de recursos, pues hago alusión a este concepto utilizado por varios geógrafos y ecólogos políticos que hablan de estos espacios donde hay unos recursos que empiezan a ser importantes para el mercado capitalista, y empieza todo un proceso de expansión para buscar conquistar e insertar estos territorios que antes estaban por fuera del sistema, insertarlos dentro de la economía mundial. ¿Por qué digo que los llanos pueden ser entendidos como una frontera de recursos? Porque finalmente el interés, incluso desde la colonia, fue siempre sacar los recursos de la región hacia el mundo, y siempre lograron salir por el río Meta. Entonces, lo que vamos a ver ahorita que describo cada uno de que les cuente cada uno de los proyectos, vamos a ir entendiendo pues por qué les estoy diciendo que los llanos es una frontera de recursos. Finalmente tengo acá esta cita de Langebeck y Morales, que describe muy bien lo que pasa con los llanos. Los llanos a veces los sentimos como tan lejos y los pensamos tan lejanos, pero realmente están al otro lado de los cerros orientales de Bogotá que todos los días vemos. Sin embargo, pues aquí nos dice Langebeck y Morales que difícilmente se encuentran en Colombia dos regiones tan cercanas y a la vez tan distantes, como si se pensaran y se construyeran como dos mundos tan distintos a pesar de que están pegados geográficamente. Esto también es muy importante para entender la historia del río. Eh, Roberto Pineda tiene una frase muy bonita que dice que la historia de un río es la historia de su cuenca, pero en el caso del río Meta, la historia del río no se puede contar sin Bogotá. Básicamente su relación con los Andes, su relación con Bogotá ha sido lo que ha determinado que los llanos sean una región de frontera. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque esto es lo que le da sentido a los proyectos de integración que se vienen presentando, se vienen planteando desde la colonia, iniciando con este que están viendo ustedes, que es el proyecto jesuita. Los jesuitas han sido denominados como los verdaderos colonizadores de los llanos. Las incursiones anteriores por parte de conquistadores y encomenderos no fueron muy prósperas, no había oro en los llanos, y las poblaciones vivían de manera muy dispersa en general. Entonces, pues la colonización como se había dado en las partes andinas no se dio de la misma forma en los llanos. Sin embargo, eh, frente a la necesidad pues de evangelizar y de apropiación de tierras, la corona autoriza a las misiones religiosas a hacer presencia en estos lugares, y en los llanos la más importante pues fue finalmente la de los jesuitas. En este mapa que ustedes están viendo acá, que es del Archivo General de la Nación, de la sección de la mapoteca, se pueden dar cuenta que esos puntitos rojos que hay por ahí están siempre ubicados cerca a ríos y cerca a desembocaduras de ríos sobre el río Meta. Pues básicamente esto se da porque los jesuitas entendieron rápidamente que si ellos querían hacer fuerte presencia en la región y lograr sus objetivos, tanto de evangelización como de territorialización, pues tenían que tener un dominio sobre los ríos. Los ríos para ellos eran una fuente de alimento, eran una fuente de transporte, eh, pero sobre todo eran una vía de comunicación con el Atlántico. En algunos documentos se menciona incluso que los jesuitas de contrabando ingresaban herramientas por el río Orinoco y llegaban por el río Meta hasta las misiones que tenían sobre esta región, con lo que podían abastecerse pues para poder tener cultivos y tener diferentes cosas. Los jesuitas son muy importantes como este primer proyecto de integración de la región.
porque ellos fueron también finalmente los responsables de formular estas ideas sobre la frontera en los llanos, de cómo este era un espacio vacío, de cómo era un espacio desértico, cómo era un espacio salvaje, pero al mismo tiempo siempre estaban fascinados por la riqueza en la diversidad biológica y sobre todo de los ríos que tenía esta región. Entonces, Juan de Rivero es uno de los que menciona que se dan como, se pasa un río y se caminan dos pasos y hay otro río y otros dos pasos y hay otro río, dando pues a entender que es un territorio pues configurado por el agua, lo cual pues es una realidad. Uno ve agua en los llanos de diferentes formas. Aguas quietas, aguas moviéndose, aguas que se van, aguas que vuelven. Entonces este es un territorio bien interesante. Los jesuitas lo entendieron bastante bien y por eso empezaron a crear todo este complejo administrativo donde tenían sus haciendas, tenían sus misiones y tenían sus almacenes en Bogotá y tenían toda una cadena de distribución, pero también tenían una conexión con Europa a través del Orinoco y por el Atlántico. Entonces, este primer gran proyecto de integración también logró que muchos de los productos de la región, como la zarrapia, las plumas de garza, llegaran a los mercados europeos. El siguiente proyecto es el proyecto agroexportador. Es un proyecto que surge a mediados del siglo XIX, propuesto en esta nueva república que estaba buscando maneras de integrarse a la economía mundial ahora como un país independiente. Y nuevamente se plantea que si se quiere integrar a la región de la Orinoquia o a los llanos orientales, es necesario navegar el río Meta para poder establecer una ruta comercial entre Europa y Bogotá. ¿El interés cuál era? El interés era poder sacar los productos del Piedemonte llanero, donde ya había café, y otras cosas, y maderas de los llanos y otros productos y que ya pudieran llegar a Europa. Asimismo, pues también ingresaban muchas cosas. Si ustedes visitan Orocue, que tal vez es de los pueblos del llano más hermosos que yo he conocido, en Orocue, como era el puerto más importante en el siglo XIX sobre el río Meta, un punto que era navegable todo el año. El río Meta pues baja de niveles dependiendo de la estación, pero pues en esta parte donde está Orocue el río es navegable todo el año, o era navegable todo el año. Aquí se instaló incluso una aduana y embajadas inglesa y francesa porque el comercio logró traer muchas cosas. El éxito de este proyecto agroexportador se viene a dar hacia finales del siglo XIX, una vez se ingresó una nueva tecnología que es la navegación a vapor. Eh, Esta había ingresado mucho antes por el Orinoco, pero pues Almeta llegó bastante después, gracias a un comerciante francés al que le dieron una licencia de navegación entre países, entre Colombia y Venezuela. Se pudo instalar por primera vez en la historia un comercio regular entre Europa y Bogotá a través del río Meta. Este proyecto iba muy bien hasta que empieza la Guerra de los Mil Días y las embarcaciones las utilizaron para la defensa del territorio y ahí hasta ahí llegó José Bonet con su bonanza económica. Esto dejó la marca en Orocue claramente, como les decía, el comercio era tan importante que incluso había una embajada francesa, una embajada inglesa y una aduana para el ingreso de productos. Esta es una foto de una foto que encontré en el colegio Gabriel García Márquez en Orocue. Nos permitieron tomarles fotos, pero en Villavicencio realmente cuando yo fui al Banco de la República no estaba disponible la colección. Bueno, esto ya se los conté. Bueno, un aspecto importante es que este proyecto igualmente se formula sobre las mismas bases del proyecto jesuita. La idea de la región como un espacio vacío, como un espacio que hay que civilizar con el cultivo
pero también dentro del discurso nacional se hablaba del río Meta o de la región como una despensa para Colombia. Y ahí estaba el futuro de Colombia, que es lo que nos cuenta Jane Rausch en sus diversos libros sobre la Orinoquia. Entonces empieza todo este discurso de estas tierras hay que hacerlas productivas, y esto va a ayudar a que Colombia sea, tenga comida y pues que le podamos ofrecer comida al mundo, lo cual es un discurso que todavía está muy vigente en lo que se piensa actualmente de la región. Finalmente está el otro gran proyecto, es el proyecto neoliberal, bueno, yo lo he denominado así, que surge hacia finales del siglo XIX, del siglo XX, iniciando el XXI. Es un proyecto que retoma esta idea de la Orinoquia como una frontera agrícola donde Colombia va a ser una despensa para alimentar el mundo y desde otras perspectivas también se habla de la Orinoquia como una posibilidad de contribuir a la mitigación del cambio climático. Este proyecto inicia realmente con Belisario Betancur en los años 80, cuando llegó a ser presidente, donde él, pues, en sus escritos, él ha manifestado, pues, un afecto muy profundo al llano, y él tenía el propósito de integrar a esta región con el comercio mundial a partir de la producción de madera y pues de otros cultivos que se empezaran a hacer a escala industrial. En esta época entonces se le hace la invitación a un ingeniero hidráulico Pacheco para que haga un estudio socioeconómico para ver qué tan viable es recuperar la navegabilidad del río Meta y empezar a establecer una ruta de comercio con Venezuela y posteriormente pues con el con los países del Atlántico. Eh, Pacheco también es otro de los, continuando pues como con ese discurso del siglo XIX, donde se plantea que la vía y la forma más fácil de integrar a la región con el mundo es a través del río Meta y que ha sido la falta de infraestructura para hacer al río navegable lo que ha hecho que la región permanezca en esta condición de frontera. Pues el proyecto, digamos que no avanzó mucho, es hasta el siglo XX que empieza a retomar importancia con este proyecto de navegabilidad que es el proyecto IRSA. En el año 2000, cuando los mandatarios de los diferentes países latinoamericanos firman esta iniciativa para la infraestructura regional de Sudamérica, donde se plantea que el río Meta ya no es solo para conectar con el Atlántico, sino que en un sistema intermodal de transporte, o sea, combinando lo terrestre con lo fluvial, se podía conectar al Pacífico con el Atlántico. Y esta era una posibilidad o una propuesta muy interesante para Colombia, el no tener que depender de Panamá para poder transportar productos interoceánicamente. Entonces, este es un nuevo proyecto fundamentado nuevamente en esta idea de los llanos como un espacio vacío, como un espacio desértico, un espacio salvaje, donde en esta ocasión los cultivos agroindustriales son los que van a permitir que este comercio se establezca y si el río está funcionando, si el río es navegable, pues las condiciones de la región van a mejorar. Estos a grosso modo, pues los tres grandes proyectos que tienen una característica particular que ahorita voy a hablar con más detenimiento. Sin embargo, pues yo creo que si en algún momento algunos expertos en el llano me escuchan, van a decir que qué pasó con Navenal. En los años 40, en 1944, el presidente Alfonso López Pumarejo crea una empresa nacional de navegación con la intención de integrar las regiones de frontera por vía fluvial con el centro del país. Entonces había proyectos para el Pacífico, para el Caribe, para el Amazonas y para los llanos. Y en los llanos pues obviamente estaba pensado desde el río Meta.
En el 48 empiezan a funcionar estas embarcaciones de Navenal con bastante éxito, sobre todo porque Navenal viene a cambiar algo importante y es el transporte de ganado, que antes se hacía pues por tierra y ahora pues se presentaba la posibilidad de hacerlo por río. Esto incentivó la navegación la región y años más tarde apareció un santanderiano, un zapatoca santanderiano, Rojas Plata, que importa así como por partes una embarcación desde Barranquilla o trae desde Barranquilla una embarcación y empieza la primera empresa privada de navegación fluvial por el Meta, tenía conexiones con Venezuela y esto estimuló muchísimo el comercio y fue la verdadera época de auge de la navegación comercial en el Meta. ¿Qué diferencia y por qué la diferencia de los otros proyectos? Pues básicamente porque este proyecto de Navenal, pero sobre todo todas estas iniciativas privadas que surgieron con esta empresa de Rojas Plata y otras empresas que surgieron más adelante, es que fueron propuestas locales. A diferencia de los proyectos que yo les presenté, siempre fueron propuestas externas. Y eso es algo que ha marcado mucho la historia del llano. Como el llano es una frontera, como no hay gente, que es lo que se concibe de alguna forma, entonces siempre las personas en los gobiernos centrales se atribuyen la autoridad de tomar las decisiones por la región y por la gente, y esa es una de las características de los proyectos que yo les presenté, a diferencia del proyecto de Navenal, que aunque sí fue una propuesta de un presidente, digamos que fue realmente exitosa, fue porque la gente local empezó a crear estas iniciativas de navegación privada que hicieron que el río realmente fuera utilizado en la navegación y creara un auge, una época de auge en la región. Este es el proyecto de navegabilidad del río Meta. Planteaba pues la recuperación del río, haciendo una serie de puertos, mejorando pues el cauce y el cauce y la profundidad del río para que embarcaciones de mayor capacidad de carga pudieran navegar. El proyecto se propone en los 80, como yo les había dicho, con algunas etapas de intermedio. En el 2006 se retoma la adecuación del río. Sin embargo, en esos casi ya 40 años, solamente se ha construido una pequeña infraestructura de la cual aquí está la banqueta, que se supone que va a ser el muelle internacional donde las embarcaciones llegan y pasan todo para que se vaya por tierra a diferentes lugares del país, pero está ahí sin poderse usar porque al parecer el ministerio, hasta el momento donde yo investigué, todavía no había establecido las tarifas de uso de las instalaciones, entonces estaba ahí. Recuerdo haber hablado con el vigilante de este lugar y me decía que a él le pagaban era para que nadie lo usara. Está esta otra infraestructura que está enfrente de esta, que es en el de Cabullaro, también que está incompleta. La que más funciona es esto, pero está sobre el río Manacasías en Puerto Gaitán. Es una rampa que sube y baja de acuerdo al nivel del agua. Y este es en Puerto Carreño, donde se supone que hay una plataforma también para una rampa para el cargue y descargue, pero tampoco estaba en funcionamiento eh, el momento en que yo estaba haciendo la investigación. ¿Por qué les menciono esto? Yo llegué a los llanos buscando información sobre específicamente este proyecto, fue en la búsqueda documental que encontré los otros, y la gente tenía opiniones muy claras acerca de qué era este proyecto y qué significaba para la región. Básicamente, esta es una frase que está en un documento de una consulta previa para las adecuaciones del río, y el gobernador del resguardo del Turpial La Victoria
hace una queja directa a los funcionarios del INVIAS que quieren convencer a los indígenas de que dejen dragar el río en una parte que para ellos es sagrada. Perdón, me vuelvo. Y una de las cosas que ellos dicen después de 2 años de proceso de consulta, dice, es que ese proyecto lo trajeron hecho. Y ese proyecto lo trajeron hecho básicamente es esa idea de que desde Bogotá, pensando cómo debía ser la región y que, cómo debía comportarse la región y la gente de la región, pues ellos ya traían la fórmula establecida sin importarles realmente lo que la gente pensaba. En el caso de los indígenas era muy importante porque iba a modificar los sitios de pesca que, que ellos utilizaban tradicionalmente los indígenas achaguas y modificar ese lugar de pesca para ellos significaba perder su sustento principal. De otra parte, pues para los Achagua el río es sagrado, ellos son hijos del río, ellos se llaman a sí mismos hijos del río, y modificar el río sin permiso también trae una serie de consecuencias sobre la sociedad, sobre el grupo, y ellos no querían enfrentarse nuevamente a eso. Ya les había pasado con un proyecto de pasar un oleoducto bajo el lecho del río y justo la empresa petrolera lo hizo en un lugar sagrado de los Achagua, donde ellos formaban y enseñaban a sus médicos tradicionales pues las diferentes formas y rituales pues de curación. Y esto, modificar el río sin permiso, intervenir el río sin permiso, les había costado la vida de 3 médicos tradicionales que al meterse al río se habían ahogado. Entonces, para ellos esta dimensión de la intervención del río y de que este proyecto viniera desde Bogotá con una fórmula y se los implantaran, pues tenía importantes consecuencias sobre su forma de vida. Entonces, esta es una primera, pues, una forma de entender los efectos que tienen estos proyectos de integración, que son pensados desde Bogotá, desde lo grande, pensando en el comercio mundial, pero finalmente pues no están pensando en la gente. Ese proyecto está en Bogotá, es una expresión que me dijo muy claramente un funcionario de la gobernación del Meta. Llegué allá con la intención de buscar qué había en la gobernación o qué estaba haciendo la gobernación con el proyecto de navegabilidad y claramente me dijo aquí no hay nada, ese proyecto está en Bogotá y efectivamente todo el proyecto está en Bogotá en papeles, ¿sí? Porque ya vimos que en la parte de estructura y de construcción pues no hay mayor avance. Y él me dio un ejemplo bien interesante y él me dijo, te voy a explicar por qué te digo que ese proyecto está en Bogotá. Y me dijo, ¿tú sabes dónde queda el Departamento Nacional de Planeación? Yo no sabía. Luego me dijo, ¿sabes hacia dónde miran las ventanas del Departamento Nacional de Planeación? Yo le dije, pues no tengo ni idea. Me dijo, miran hacia el norte. Y con esa expresión, pues él dio todo a entender. En el norte, no solo el norte de Bogotá, donde se considera que vive la gente rica, sino que es el norte del mundo, ¿cierto? Este norte global también del mundo desarrollado y demás, donde están todas estas ideas de la modernidad que se vienen a implantar en el proyecto de navegabilidad del río Meta. Entonces, aquí hay otra frase que me decía un navegador fluvial que tuvo una empresa muy grande de navegación. Hoy en día pues está en crisis básicamente porque el río está en crisis, el río está en una terrible situación ambiental y él me decía, es que el Estado nunca le cumple al llano. Ahí quedó funcionario de gobernación del Meta, pero no, es un navegador fluvial, un empresario fluvial. Y él me decía, el Estado siempre ha venido acá a consultarnos y a contarnos de qué va a ser el proyecto, cómo va a ser, cómo nos va a cambiar la vida, pero pues al final nunca vemos que las cosas se materialicen. Entonces, aquí pues hay unos contrastes interesantes acerca de estos proyectos de integración. El país siempre se ha propuesto vincular a esta región, una gran región que es casi como el 30% del territorio nacional,
que tiene una riqueza extraordinaria en términos de diversidad cultural y biológica, pero que siempre lo ha pensado primero, pues en función de la economía mundo, ¿cierto? La región es valorada en términos de que tiene cosas que pueden ser comercializadas en el mercado, pero finalmente lo que se ha creado son condiciones para la acumulación que ha llevado a economías extractivas, lo que ha hecho que muchas especies vegetales y animales hayan desaparecido y otras estén a punto de hacerlo. Lo interesante de estos proyectos de integración es que a pesar de que ninguno logró en el largo plazo mantener este comercio activo y esta comunicación continua entre Bogotá y el Atlántico, en el fondo sí fueron proyectos exitosos en la medida en que lograron sacar recursos y los recursos lograron llegar tanto a Bogotá como lograron llegar a Europa. Estos recursos, por ejemplo, nosotros, incluso hoy en día, pues la carne, el plátano, la piña que viene del llano es muy importante y llega. La cuestión de estos proyectos de integración que han logrado sacar productos es que no han logrado devolverle nada a la región. Y esa es la queja permanente de la gente. Toda la riqueza se extrae, pero no retorna. Y pues eso es parte de lo que pasa en los países del tercer mundo y sobre todo en países como el nuestro, que son productores principalmente de materias primas y donde muchos de estos pues responden a sistemas económicos de economías extractivas. Bueno, como les comentaba, la frontera pues es una frontera de recursos, es decir, los llanos es valorada, los llanos son valorados por los recursos que tiene en disponibilidad de agua y en disponibilidad genética y disponibilidad de diversidad vegetal y animal, pero básicamente lo que menos se valora, por ejemplo, es su diversidad étnica, que es absolutamente rica, su diversidad cultural también. Los llaneros pues también tienen una riqueza cultural súper importante, pero eso parece pasar a segundo plano y volverse solo folclore. Otro de los efectos de estos proyectos de integración es que finalmente, como les estaba comentando, los productos logran salir, pero no logra retornar riqueza a la región. Lo único que ha hecho cada uno de estos proyectos es que la frontera se fronterice aún más. Es decir, todos estos mecanismos que se han utilizado para lograr integrar la región a través del río Meta, lo único que han hecho es perpetuar sus condiciones de frontera. Y esto es parte, resultado de pensar los proyectos desde afuera, de pensarlo con intereses desde afuera y no proyectos endógenos, proyectos que surgen de la gente, como el que les contaba de Navenal y las empresas privadas que surgieron, que fueron un proyecto exitoso que se ajustaba a las condiciones del río, a las necesidades de la gente, a los productos que existían, y esto trajo prosperidad a la región por un momento. Entonces, finalmente, estos proyectos han sido estrategias para la expansión y la consolidación del capitalismo. Finalmente, la integración, entendida en un marco amplio de integración cultural o integración social, no es lo importante, siempre el eje de toda esta integración ha sido un ámbito netamente comercial y de conectar a la región con la economía mundial. Esto ya para ir cerrando, quería mostrarles la belleza de paisajes que se encuentra uno en el río. Esto es en la Primavera Bichada. Este es el puerto, que realmente es una laguna, así que finalmente no funciona como un puerto, pero pues la gente no tiene dónde más poner sus embarcaciones, ni cómo salir ni entrar para navegar el río. Entonces, finalmente, el proyecto de navegabilidad del río Meta como proyecto de integración y en los tres proyectos que vimos, pues los llevaron hechos, ¿sí? Desde Bogotá llegó y ha transformado el río y la vida con el río de las poblaciones locales. Las poblaciones locales han querido adaptarse y vincularse a este proyecto de navegabilidad, a este proyecto de integración. Ellos quieren hacer parte de esto, pero
Sin embargo, no han logrado disfrutar pues, de los beneficios porque los proyectos finalmente no se han materializado de la forma que decían que iban a integrar a la región, sino que básicamente se han enfocado estos proyectos en la extracción de recursos. Y bueno, muchas gracias. Espero que hayan eh, conocido una parte nueva del río Meta. Hay muchas más historias por contar, claramente es un río con una riqueza histórica inmensa, pero bueno, estaré pendiente en algún momento si puedo leer sus preguntas y sus comentarios para contestarlas. Muchas gracias.